Hola a todos. Quiero aprovechar esta oportunidad para elaborar una historiografía del desarrollo, del devenir del concepto de filosofía a lo largo del tiempo. Voy a esbozar mediante un breve análisis conceptual cómo la filosofía se ha desarrollado desde tiempos antiguos. Y empecemos con una primera etapa que vamos a denominar la etapa de la antigüedad. La etapa de la antigüedad surge con un fenómeno que en filosofía llamamos el paso del mito al logos. El paso del mito al logos es un procedimiento de desmitificación del entendimiento irracional, es decir, es el surgimiento de la filosofía. Este paso del mito al logos sucedió hace 2600 años, cuando los antiguos seres humanos no se sentían satisfechos por el conocimiento mágico, el conocimiento religioso, es decir, por el conocimiento precientífico, y trataron de explicar las cosas y los fenómenos de la existencia racionalmente. Es así, por ejemplo, que cuando hacía erupción un volcán, los antiguos decían, este volcán hizo erupción porque los dioses así lo querían. Si a una persona le pasaba algo malo, los antiguos decían, sucedió porque los dioses los están castigando. Pero el paso del mito al logos es un proceso de desmitificación de la realidad. Es el intento racional de querer explicar las cosas mediante una sistematización coherente y metódica. Este es el principio y origen de la filosofía. Aquí surgieron los denominados filósofos presocráticos, como ser Tales de Mileto, Heráclito, Parménides, entre otros. Este periodo de la antigüedad se le denomina el periodo cosmológico, en vista que la reflexión de la mayoría de estos filósofos era conforme al arjé. Es decir, tratar de averiguar cuál es el principio de todo en cuanto existe. De hecho, estos presocráticos eran filósofos de la naturaleza, o análogamente serían lo que hoy entendemos como astrónomos, porque a ellos les preocupaba mucho el movimiento de las estrellas. Entonces, durante este periodo de antigüedad tenemos esta primera fase que es lo que surgió posteriormente al paso del mito a logos, que fueron los primeros filósofos, los denominados presocráticos. Posteriormente tenemos el periodo antropológico, que este es aproximadamente 300 a 400 años después del periodo cosmológico. El periodo antropológico se le conoce como el periodo de la edad de oro de la antigua Grecia, en donde podemos encontrar personajes como Sócrates, Platón y Aristóteles. Y se denomina periodo antropológico porque la incesante búsqueda de la filosofía no se centra únicamente en tratar de encontrar el arjé o el principio cosmológico, sino que básicamente se centra en la reflexión ética, en la reflexión política, en la reflexión axiológica de las cosas. Entonces el periodo antropológico es un periodo que, si bien es cierto, también hay una reflexión conforme al universo, pero se abre más la ciencia y la filosofía como tal y se empiezan a esbozar los primeros estudios de ética, de política y de teoría del conocimiento. Posteriormente a el denominado periodo antiguo, tenemos un nuevo periodo que se le denomina el periodo medieval. Historiadores creen que la época media o la edad medieval o el denominado oscurantismo empieza aproximadamente en el siglo V después de Cristo, cuando pues cae el antiguo imperio romano y se convierte en el Sacro Imperio Romano y existe una división administrativa dentro del Imperio Romano, ¿no? Entonces, en aspectos filosóficos, lo que sucede aquí es que el cristianismo se vuelve la religión oficial de los pueblos europeos, en este caso del Sacro Imperio Romano, porque recordemos que ha habido una división administrativa. El Sacro Imperio Romano se divide en dos, y aquí es cuando pues prácticamente creemos que empieza la Edad Medieval, según algunos historiadores. Pero bien, esto puede también ser distinto dependiendo del historiador en que nosotros nos enfoquemos. Sin embargo, la época medieval en el aspecto filosófico tiene las siguientes circunstancias o las siguientes variables. Primeramente, el adoctrinamiento del cristianismo. Esto quiere decir que el cristianismo pasa a ser la religión oficial y por ende la reflexión de los filósofos occidentales gira en torno a la comprobación ontológica de la existencia de Dios. También cabe añadir que tratan de unir el concepto de fe y el concepto de razón para tratar de justificar la existencia de las cosas. Entonces,
La filosofía medieval, por tanto, es el intento de comprobar la existencia de Dios y geopolíticamente hablando es el dominio de la iglesia. Es por tanto el poderío. Dentro de este fenómeno medieval podemos encontrar las siguientes escuelas filosóficas, al menos en cuanto a funcionamiento racional. Tenemos el movimiento escolástico, el movimiento patrístico, que básicamente fueron los padres de la iglesia y trataron de justificar la existencia de Dios uniendo el concepto de fe y razón. Dentro de otro desarrollo que también se da en la época medieval es el denominado problema de los universales, que este hace énfasis a la existencia del concepto universal en relación con el concepto particular. Entonces encontramos aquí muchos filósofos importantes como ser San Anselmo, San Buenaventura, Santo Tomás de Aquino, que básicamente ellos van a recoger la tradición aristotélica y platónica para justificar la existencia de Dios. El dualismo platónico pues se va a convertir ahora en una justificación de la existencia de Dios. La metafísica aristotélica pues va a ser básicamente el manual por el cual los filósofos medievales van a tratar de discernir y comprobar la validez de la existencia de Dios. Posteriormente a la época medieval, ¿no? Que dejó consigo las cruzadas, dejó consigo la Inquisición, tenemos otra época que es la modernidad. La modernidad en filosofía empieza con el nacimiento de René Descartes. Y la modernidad es una época contestataria a la época medieval, porque en vista que el cristianismo ha entrado en cierta decadencia y geopolíticamente hablando empiezan a surgir ciertos estados nacionales, esto trae pues consigo una reflexión filosófica más abierta y surge la nueva ciencia que es la astronomía. Entonces digamos que la época moderna es volver a la antigüedad, a la búsqueda del arjé, a tratar de entender la realidad de una forma sistemática y ordenada y tratar de proponer sistemas que sean paralelos a lo que oficialmente la iglesia dictaminaba. En ese sentido, podemos denotar también que la estructura, la teoría del conocimiento y la epistemología se empiezan a desarrollar en la época moderna. Y eso trae consigo, por ende, nuevas ciencias. Trae consigo, por tanto, que la filosofía cada vez más proponga nuevos sistemas teóricos y que, por ende, la ciencia se desarrolle con la metodización. La introducción del método científico, propiamente hablando, formalmente hablando, dentro de la época moderna, va a traer, por ende, el surgimiento de nuevas formas de entendimiento. La época moderna también, básicamente, tiene mucha importancia en vista que es una nueva forma de entendimiento, es una nueva forma de ver las estructuras de la realidad. La época contemporánea, que es el cuarto periodo histórico al cual, pues, vamos a hablar en este momento. La época contemporánea aproximadamente surge en el siglo XIX, es decir, allá por los 1800. Y tenemos los siguientes sucesos históricos. Tenemos básicamente la reforma liberal que trae consigo el mercantilismo, que va a traer consigo posteriormente el surgimiento del capitalismo. Y por ende va a traer también a su rival, que es el comunismo. Y básicamente la época moderna, políticamente hablando, va a ser una lucha constante entre el comunismo y el capitalismo para crear adeptos y para tratar de justificar el mejor sistema político. Dentro de otra perspectiva, cabe añadir que en la época contemporánea también se da la reforma protestante y también se da por ende la denominada revolución industrial. La revolución industrial va a traer consigo el mercantilismo que anteriormente hablaba. Estos sucesos pues hacen que la filosofía se vaya quedando cada vez más aislada, pero porque cada vez otras ramas del entendimiento van declarando su autonomía en la filosofía. Dentro del movimiento lógico va a surgir más adelante el denominado neopositivismo lógico, que viene del positivismo lógico establecido por Comte, y el neopositivismo lógico da prioridad a lo que es la lógica matemática y la introducción de esta rama de entendimiento a toda forma del saber. Es por ende que en la época contemporánea la filosofía surge desde un aspecto político, como tratar de establecer el andamiaje correcto, económico, jurídico y filosófico de cómo debe de ser un Estado. Desde el plano de la ciencia, digamos, mediante la lógica matemática, trata de crear un formalismo teórico de comprobación de validez de los enunciados
y por ende busca introducir esta lógica matemática en todas formas de entendimiento. Dentro del plano ético, digamos que el surgimiento de la bioética, el surgimiento de nuevos dilemas morales, hace que la filosofía pues pueda reflexionar sobre estos nuevos problemas mediante análisis éticos, mediante análisis axiológicos. Desde el plano metafísico, desde el plano ontológico, la pregunta por el ser, la pregunta por lo que existe, la pregunta por la realidad, la pregunta por la mente, hace que la filosofía hoy en día, desde varios periodos históricos, sea muy importante. Entonces, este breve análisis histórico, muy breve evidentemente porque trato de explicarlo en poco tiempo, este breve análisis histórico pues sirve para situarnos en el devenir de la acepción del concepto de filosofía. Entonces, la filosofía ha variado en terminologías, porque recordemos que si bien es cierto, etimológicamente hablando, la filosofía significa amor a la sabiduría. Sin embargo, cuando nos centramos en cada uno de los distintos momentos históricos, podemos darnos cuenta que, dependiendo el marco teórico, es como se ha definido la filosofía. Entonces, este breve marco histórico nos hace entonces entender cómo la filosofía ha tenido distintas distinciones a lo largo de la existencia. Espero esto haya sido útil para ustedes.